volviendo a Jericó, lo que quiero resumir es que Jericó nos presenta el momento cuando esta nueva religión, la típica religión agraria de la gran diosa madre, todavía está bastante lejos de ser la dominante. Es decir, aparecen elementos de ella en el contexto de una sociedad, de una religión que todavía mantiene vigentes muchos elementos del pasado. Bien, un sitio a donde podemos ver un fuerte avance de esta religión, es decir, un sitio en el cual se ve que la religión de la gran diosa madre empieza a ganar el terreno y se va a convertir, de hecho se va convirtiendo en el principal elemento de la religión, es un sitio que se llama Kualat Yarmo. Yarmo es un sitio también famoso, está en las montañas Zagros. Las montañas Zagros están entre frontera de Irak e Irán. Y en este sitio vemos una situación interesante en términos de que una gran parte de la plástica figural, es decir, el arte más importante de la época, son figurillas de animales, pero otra mitad son figurillas que claramente hacen alusión al poder procreativo de la mujer. Es decir, estamos así como que 50-50. Tenemos la plástica figural zoomorfa, elementos del culto que gira en torno a los animales divinizados, pero al mismo tiempo, ya al mismo rango, tenemos las evidencias del culto cada vez más fuerte de la gran diosa madre, y allá en Yarmo ya se ve una serie de figurillas muy propias, pero así particularmente propias en términos, por ejemplo, de mujeres embarazadas, mujeres que cargan los niños, las mujeres que les están abrazando tiernamente y besándolos, o las mujeres que están dándole de comer, bueno, de amamar. ¿Dije bien? ¿Así se dice? Sí. Amantar, no. No, puede ser amamantar. 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 Ajá. Al fin, las figurillas que representan el cariño materno, incluso hay figurillas que cargan a dos niños, de tal manera de que tenemos para el caso de Yarmo la situación de que la nueva religión, la agraria, está ganando el terreno sobre la religión anterior, preagraria. Es decir, estamos en un sitio a donde las dos religiones, elementos de las dos religiones, una antigua y otra nueva, están interactuando, y son dos corrientes religiosas diferentes. La de la gran diosa madre va ganando el terreno. Y otro momento, otro sitio, que es Çatalhöyük y Hasilar, dos sitios en Anatolia, que nos presentan el momento cuando esta religión de la gran diosa madre ha ganado el terreno de manera ya irreversible. Es decir, allá vemos, en estos dos sitios, voy a decir qué es lo que vemos allá vemos los elementos que ya de manera total y absoluta presentan el dominio del culto de la gran diosa madre. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos llamada. Entonces vamos rápidamente a la línea. Y ya nos encontramos en este subprograma Una Luz en el Universo. El día de hoy, ya sabe usted, estamos con Henrik Karol Kosiva para hablar de el origen de las religiones, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos acompaña, solo arrancamos ya aquí con el señor Henrik Karol Kosiva, que estaba el lunes anterior un poco enfermo,
ahorita ya va de salida porque lo que te oye, Así. pero estamos bien. ¿Qué pasó, Henrik? Bien, pues ya de vuelta. Qué bueno. Amigos, como dice el doctor, estimado auditorio. Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta. Les pido disculpas por la vez pasada, hace una semana, pues tuve un bajón generalizado, pues por asuntos de la salud que tanto aquí echa su rollo el doctor. Exacto. Por estas cuestiones importantísimas de salud, a donde se cruza lo biológico, lo corporal con lo psicológico, siempre la enfermedad afecta el estado de ánimo, la capacidad intelectual de rendimiento. Entonces mi capacidad intelectual del rendimiento fue bastante baja hace una semana porque me tocó pues, estar un poco enfermo. Así que les pido disculpa. Aquí estamos de vuelta y aquí estamos de vuelta con aquel tema tan fumado, tan aburrido, tan lejos de asuntos importantes de la vida como cuánto cuesta la cerveza. Si ganó el América o la Chivas. Sí, exactamente, o si Saddam Hussein es Saddam Hussein o uno de sus dobles que tenía 8. O si sacaron a Isabel Mado de Big Brother. Bueno, aquí estamos de vuelta para seguir con estos temas tan locos y raros como los orígenes del pensamiento religioso. Seguiré con esta tónica. Seguiré hablando de estos temas, aunque hoy quiero dar un giro, es decir, quiero conectar la temática que hasta ahorita hemos tratado con los momentos ya de historia en sí, o sea, los momentos históricos. Hasta ahorita hemos hablado de la prehistoria. Hemos profundizado en los temas de orígenes más antiguos del pensamiento religioso. Hemos visto cosas del Paleolítico Medio, hemos visto los momentos de la aparición de la primera religión estructurada, pero todo eso es la prehistoria profunda. Ajá. Luego hemos entrado a la temática de la conformación de la religión de la gran diosa madre, o sea, el tipo del pensamiento religioso propio para las sociedades agrarias. En resumen, hasta ahorita hemos hablado sola y exclusivamente de la prehistoria. Ahora... Y avanzamos, perdón, hasta el año 7000 antes de nuestra era. Un poco antes y un poco después, porque el periodo neolítico, el periodo de las sociedades agrarias, tiene fechas diferentes para distintas zonas del mundo. Es decir, en el próximo Oriente Asiático, allá a donde está Siria, Palestina, Irak, Irán, la parte asiática de Turquía, todo eso se llama Próximo Oriente Asiático, Asia Menor, son sinónimos. Allá el neolítico empieza en la transición del 9º al 8º milenio antes de nuestra era. En Europa, el neolítico empieza en la transición del 7º al 6º milenio antes de nuestra era. Es decir, hay fechas diferentes. El chiste es que todo lo que hemos visto, todo lo que hemos tocado, se refiere a la prehistoria. Y como noto, bueno, no lo noto, lo sé, de que la verdad, a lo mejor uno que otro radio escucha se va a enojar, pues si se enoje, pues ni modo. Lo que quiero decir es que yo sé que el interés por la prehistoria es bastante limitado. Es decir, aunque la prehistoria es casi la totalidad del pasado humano, ya lo hemos dicho, el 99% del pasado de la especie humana, nuestro pasado, es la prehistoria. El conocimiento sobre la prehistoria es casi nulo, o sea, prácticamente nulo, y mucho menos, bueno, y todavía más, todavía menos se sabe, todavía mayor es el grado de desconocimiento en referencia a la prehistoria del Viejo Mundo.
Es decir, la gente en general sí sabe de su historia patria. Todo el mundo sabe algo de los olmecas, de los mexicas, de los mayas y todo eso. Pero cuando uno baja en el tiempo y llega allá a 7.000 años antes de nuestra era, es decir, cuando uno da un clavado profundo en los temas tan antiguos, me doy cuenta, lo sé por mis 15 años de vivir en México y 14 años de ser docente. Daba clases de historia de la prehistoria de México, daba clases de la prehistoria del Viejo Mundo, prehistoria de Europa, prehistoria de África. Lo que quiero, daba y doy. Exacto. Pero lo que quiero decir es que yo sé que es un tema, en primer lugar, bastante difícil y en segundo lugar, muy poco conocido. O sea, francamente hablando, casi nadie sabe nada de la prehistoria. Exacto, exacto. Por lo tanto, todo lo que hemos tocado hasta ahorita en este programa, para la mayoría de la gente, son temas completamente enigmáticos. Porque estamos hablando de la prehistoria profunda, hemos hablado de los orígenes más antiguos, estas tumbas en Kafzeg, en Skul, estos momentos de la aparición de Homo sapiens sapiens fuera de África, son cosas pues bastante difíciles de conocerlas a fondo para alguien que no es arqueólogo especializado en la prehistoria. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque también estoy notando algo. Casi nunca llegan las preguntas referentes a lo que estamos hablando. Están llegando las preguntas relacionadas con los temas de la religión, mas no sobre los temas que estamos tocando en los programas. Y eso lo veo tanto para el caso del programa por internet, la tele por internet, como en en este programa. La gente sí tiene interés, la gente sabe, la gente quiere saber más, la gente tiene interés, pero me doy cuenta de que el hablar de la prehistoria complica un poco la situación en términos de que si no se tiene un conocimiento previo, por más que explique yo las nociones del paleolítico, neolítico, como que no llega la información. A lo mejor en este momento que me están escuchando, de cierta manera es una crítica hacia el público que me escucha. De todos los programas hasta ahorita, de todas las preguntas que han llegado, 3 fueron sobre los temas tocados de la prehistoria. Repito, 3. Eso y otros asuntos me hacen pensar que debo acercarme paulatinamente a los tiempos históricos. O sea, es notable el dominio de la temática que la gente expresa y el interés que se plasma en las preguntas en referencia a las religiones históricas. Es decir, en referencia a las religiones que eran propias para estos momentos del pasado, cuando ya existe el Estado, las grandes ciudades, grandes sistemas religiosos y vaya, estilos artísticos que reflejan este pensamiento religioso. Es decir, se me hace completamente normal, uno tiene que ser completamente loco y chiflado, entre comillas. Yo soy una persona loca y chiflada porque me encanta la prehistoria, pero la gente normal tiene interés por las cosas más normales, como Grecia, como hinduismo, como Roma, como budismo, como Egipto, como cristianismo, si me explico. Me refiero a estos periodos para los cuales ya hay fuente escrita,
Cuando hablamos de Sumer, se puede leer la poesía escrita en aquellos tiempos, se puede leer la epopea de Gilgamesh. Cuando estamos hablando de Asiria, se puede leer poemas encontrados en Nínive. Cuando hablamos de Grecia, pues bueno, ni hablar, Homero, ahí está, Odisea, Ilíada. Cuando estamos hablando de Roma, ahí está Ovidio, Virgilio. Es decir, cuando se habla de la historia, tenemos la puerta abierta para penetrar en su pensamiento mediante lo que han dejado escrito. Y cuando estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando tan solo de fuente arqueológica. Y es realmente bastante difícil pasar del nivel sumamente técnico de la fuente arqueológica a un nivel narrativo, descriptivo de la vida de aquel entonces. Érase una vez un Homo habilis. Bien, bueno, por todas estas razones, y además, de veras, tiempo apremia, yo también quiero explicarles un poco al público, estimado auditorio, de que, bueno, todos quienes nos escuchan saben que nosotros estamos corriendo como locos todos los días. Todos los días estamos corriendo, y el día lunes que yo estoy corriendo aquí con ustedes, contigo Martín, pues es importante que la gente sepa que nosotros tenemos, tenemos 10-15 minutos de cenar. O sea, exactamente. Salimos del programa de televisión por internet, mientras nos despedimos, pues estamos cenando en 10-15 minutos y corremos como locos para aquí llegar. Y luego se echa su rollo el doctor. Sí. Muy bien, porque habla de temas sumamente interesantes. Estas invitaciones que hoy les hizo, amigos, pues sumamente interesantes. Bien, al fin, voy a hacer un tipo de enlace rápido de la prehistoria con la historia. Es decir, en unas cuantas palabras voy a narrar, pero así corriendo, una línea del tiempo, cómo esta historia de la prehistoria, cómo esta historia del pensamiento religioso que giraba en torno al culto de la gran diosa madre penetra en el pensamiento religioso de las primeras grandes civilizaciones. Las primeras grandes civilizaciones, o sea, las sociedades prístinas, los primeros estados, las primeras culturas históricas, porque como tú lo has remarcado hace 2 semanas, algo que aquí hemos puesto en relieve, en casi todas las grandes religiones de hoy está atrás, o sea, subyace el pensamiento religioso que se gesta precisamente en aquellos tiempos del Neolítico. Es decir, algunos elementos claves, o sea, aspectos que vertebran, que le dan estabilidad a las religiones de hoy, algunos elementos esenciales del pensamiento religioso actual han nacido en el momento del Neolítico, y es lo que hoy quiero hacer un poco más patente, porque lo mencioné pero no profundicé. Bien, pues érase una vez en aquellos tiempos del Neolítico tenemos una religión estructurada en torno a 2 ideas claves: la fertilidad de la tierra, fecundidad de la mujer, cosa que hemos ya dicho tantas y tantas veces. Pero luego la vida se vuelve cada vez más compleja. Hay un proceso de evolución sociocultural en el cual interactúan en una, se puede imaginar, o sea, visualmente, una nube de las densas redes de interconexión en términos de feedback, o sea, retroalimentación positiva en términos de la teoría de sistemas, una densa nube de interrelaciones
entre varios elementos tales como la religión, economía, sistema económico, sistema político, patrón de asentamiento, el medio ambiente con sus recursos alimenticios disponibles. Es decir, yo no quiero entrar, no puedo entrar en este momento a lo que son las leyes generales de la evolución cultural, pero el chiste es, el chiste mayor de todo eso es que la religión es un proceso que va cambiando. Es decir, la religión evoluciona. Cuando la sociedad evoluciona, la religión igual. Y lo que está pasando en el neolítico es que llega el momento cuando el grado de la complejidad social, cuando el grado de la importancia creciente del sexo masculino, la complejidad cada vez mayor de la vida, causa que esta religión de la gran diosa madre empieza a entrar a una especie de crisis. Es decir, el aspecto femenino en el pensamiento religioso poco a poco deja de tener el papel predominante. Es decir, a raíz del descubrimiento y desarrollo de la metalurgia, que implica la manipulación de las altas temperaturas, los hornos de metalurgia son soles en miniatura, a raíz de una tecnología cada vez más cargada hacia las altas temperaturas, la metalurgia de cobre, luego bronce, luego el hierro, el pensar del hombre cambia de su enfoque y se pasa de la luna, siempre femenina, al sol, siempre masculino. Es decir, hay un proceso de solarización de la religión. Solarización quiere decir masculinización, porque el sol siempre es masculino, porque es fuerte, es penetrante, es seco y penetra en la madre tierra. Es decir, sus rayos penetran. Seco. Contra la magna mater, que es líquido. Pluvial. Pluvial. Húmeda. Húmeda. Entonces, a raíz de varios procesos, como aquel del desarrollo de la metalurgia, que por cierto coincide con un coincide con un cambio revolucionario, pero de 180 grados, en cuanto al patrón del ritual funerario. Es decir, en un momento dado, que es la transición del neolítico tardío a la edad de bronce temprana, hay un cambio total en términos de que ya no se deposita los cuerpos en las tumbas, o sea, se abandona la exhumación y ahora los cuerpos se queman. Es decir, aparecen las llamadas campos de urnas. Hay un cambio global en términos de desaparece la inhumación y se vuelve completamente dominante la incineración. Es decir, antes los cuerpos se depositaban en las tumbas con o sin sarcófagos, criptas y todo eso, pero el chiste es que ahí se dejaba el muertito. Ahora al muerto se le quema. Y este cambio denota un cambio profundo de la visión del mundo, la cosmovisión, un cambio profundo en cuanto a la vida después de la muerte, un cambio profundo en cuanto a la religión en sí. ¿Por qué año estamos hablando? Estamos hablando en términos ya de la cronología absoluta, pues estamos hablando la transición del cuarto al tercer milenio antes de nuestra era, aprox, tal vez un poco más, un poco después, dependientemente de la zona. Eso es por un lado. Por el otro lado, en una situación, en una realidad social en la cual la actividad bélica se vuelve cada vez más frecuente, es decir, tengo que recordarles, amigos, de que el desarrollo de la agricultura tuvo como consecuencia la aparición del concepto de la propiedad privada. Es decir, el grano que se tiene que almacenar para poder
sembrar la próxima vez es la propiedad de alguien. Es decir, alguien es el dueño del almacén en el cual se almacena la comida, el grano, es decir, el bien supremo. En primer lugar. En segundo lugar, el campo a donde se cultiva también es de alguien, sea de la comunidad o sea de alguien, de una persona física, pero al fin aparece el concepto de la propiedad. Por un lado. Por el otro lado aparece el concepto de la riqueza acumulada. La riqueza acumulada, o sea, aquellos almacenes con el grano que se está almacenando para sembrar en el próximo ciclo. Por lo tanto, las aldeas que tienen estos almacenes se vuelven blancos de ataque. Por lo tanto, la sociedad tiene que reaccionar como construyendo un sistema defensivo, terraplenes, fosos, que no es lo mismo, muros de defensa. Alguien tiene que hacer este trabajo, es decir, ¿alguien quién? Pues la comunidad entera. Alguien tiene que convocar la comunidad entera para que la comunidad entera se mueva. Y luego, una vez convocada la comunidad, hay que distribuir el trabajo, es decir, surge la necesidad del gobierno, de la coordinación, de administración, surge la necesidad de la existencia de alguien quien manda, quien dice, tú haces eso, tú haces aquello. Y luego, aparte de construir el sistema defensivo, alguien tiene que tomar armas para defender el pueblo a la hora de un ataque. ¿Quién? Pues los hombres, no las mujeres, porque el hombre, por más burdo y violento que es, más se presta para ser un guerrero. Por lo tanto, se gesta una nueva clase social, que es la clase social de los guerreros. Al fin y al cabo, hay una serie de procesos de complejización social, de aparición de grupos profesionales especializados a la larga, aparición de clases sociales. Y en todos estos procesos, la religión evoluciona hacia un tipo de pensamiento religioso cada vez más masculino, cada vez más solar. Al fin y al cabo, todos estos procesos significan un mestizaje ideológico, un cambio, un viraje y un mestizaje en términos de que lo antiguamente femenino, lo de siempre, bueno, tampoco de siempre, pero desde mucho tiempo atrás, lo antiguamente femenino se pierde, se va perdiendo la importancia, no desaparece, jamás va a desaparecer, pero como que pierde el papel de lo predominante y se yuxtapone un nuevo tipo de pensamiento religioso, como dije, cada vez masculino, más solar. Y el resultado final de todo eso es que en las religiones, las primeras religiones históricas, casi siempre existe el concepto de la pareja creadora, porque se cruzaron dos ideas, la femenina y la masculina, y lo que queda es la pareja creadora. O sea, ni la diosa madre por sí sola, ni un dios supremo por sí solo, sino la pareja creadora, en tanto que el Tao, o sea, una dualidad con la potencialidad creadora. Bueno, estoy usando las metáforas chinescas, el yin y el yang, es decir, la fuerza creadora sexualmente diferenciada, es decir, la gran diosa, el gran dios, en tanto que pareja creadora. Luego, los grandes monoteísmos, los teocentrismos, como el judaísmo, como el cristianismo, como el islam, aparentemente acaban con esta idea de la pareja creadora, es decir, puesto que el monoteísmo total, el teocentrismo, teocentrismo, por definición, establece que hay un solo Dios y no hay nada fuera de él, por lo tanto niega por definición el concepto de la pareja creadora. No obstante, cuando se analiza bien a fondo los orígenes de las religiones monoteístas, siempre por allá atrás hay otras cositas.
Por ejemplo, en el Corán, en las primeras versiones de Corán, en las partes de Corán que fueron escritas, bueno, que se refieren a los dichos y los hechos de Mahoma antes de la salida de la Meca, en el año 622, hay partes del Corán a donde se mencionan varios nombres de los dioses. Es decir, las partes más antiguas del Corán hablan de un Alá como Dios supremo, pero se acepta la coexistencia de otros dioses. Luego estas partes fueron como que, podemos decir, modificadas. Es decir, hay traducciones de las versiones más antiguas de Corán a donde Alá se reconoce como Dios supremo, la revelación final en forma de Mahoma, pero no es un teocentrismo total. Es decir, en el mismo Corán hay pistas de la existencia de varias deidades, y en la parte, en los versículos de Corán, a donde se mencionan estas deidades, de las tres que se mencionan, la más importante es una deidad femenina. Es decir, una gran deidad femenina, una gran diosa, que es el recuerdo de aquellas antiguas religiones agrarias de gran diosa madre en Arabia preislámica, es decir, en la religión de Arabia antes de predicción de Mahoma. Tampoco tenemos, bueno, también más bien, ¿cómo podría decirlo? También hay elementos interesantes de esta índole en el cristianismo. Ya lo mencioné en el programa que vimos por la tele, en las versiones más antiguas de la Génesis bíblica, es decir, en esta parte del Antiguo Testamento, que como sabemos el Antiguo Testamento es parte de la Biblia que el mundo cristiano comparte con Torah, es decir, con el texto sagrado judaico. Todo el mundo lo sabe. Sí, claro. La Génesis bíblica del Antiguo Testamento, en su versión original en hebreo, en el momento de hablar de la creación del universo, cuando se está narrando la obra de creación del mundo en 7 días, se está usando el plural y no el singular en hebreo. Se está diciendo ellos han creado el mundo, no se está diciendo él creó al mundo. Para mí es completamente normal, tomando en cuenta pues toda la historia del pueblo judío, de dónde salieron. Claro. Su patria de origen es Sumer. Pues Abraham vivió en Ur, saca a los judíos del sur de Mesopotamia allá por el año 2200 antes de nuestra era, cuando la cultura sumeria colapsa, y es cuando los judíos encabezados, liderados por Abraham, salen de Mesopotamia. Por lo tanto, tiene que ser así, que la religión judaica mantiene obviamente varios elementos de la religión de su patria de origen, o sea, Sumer. Ni hablar, es más que obvio, toda esta narración de Arca de Noé. Y al final de las cuentas, Sumer viene de la Magna Mater. Y en Sumer precisamente se dio el proceso de la transición de la prehistoria tardía a la historia temprana. Al fin, lo que quiero decir, resumiendo, en resumidas cuentas ahora, es que en varias religiones esta evolución que consiste en la yuxtaposición de lo nuevo masculino solar sobre el antiguo estrato femenino lunar, en varias religiones todo eso desemboca, aterriza en el concepto de la pareja creadora. Y en términos mucho más específicos, en Europa, y en gran parte de Asia, el proceso que fue así como que el tiro de gracia para el dominio de la gran diosa madre
fue el desarrollo de las llamadas culturas megalíticas. A finales del Neolítico, en la península ibérica se gesta un patrón cultural que consiste en la construcción de las grandes tumbas hechas de enormes bloques de piedra, los llamados megalitos, las culturas megalíticas. Las culturas megalíticas se expanden a lo largo de toda la franja norte del continente europeo, llegando hasta las montañas de Ural, es decir, las islas británicas, norte de Francia, norte de Alemania, norte de Polonia, Estonia, etcétera, etcétera. El megalito más famoso, pues Stonehenge, en Inglaterra. ¿Por qué lo saco? Porque las culturas que han dejado los monumentos megalíticos, ellos tienen una religión netamente astronómica solar. Es decir, su religión no tiene nada que ver con el culto de la diosa madre. Es decir, a donde penetra la cultura megalítica se yuxtapone un pensamiento religioso completamente diferente del sustrato anterior. Y es relacionadísimo. Exacto. Las culturas megalíticas con la religión solar. No cabe duda, porque las medidas astronómicas, con teodolito de láser, todo lo que hace la arqueoastronomía en Stonehenge, dejaron bien claro que, entre otras funciones, se trata de un observatorio solar. Ni duda queda al respecto, es completamente ya segurísimo. En general, los megalíticos tienen algo que ver con la estructura celeste. Bueno, en México prehispánico lo entendemos muy bien, porque sí, todo el espacio arquitectónico en México prehispánico, en Mesoamérica prehispánica, siempre es el reflejo. El espacio arquitectónico es el reflejo del orden cósmico, es decir, la distribución de los edificios, la distribución espacial, el urbanismo, todos estos conceptos en el mundo prehispánico aquí siempre reflejan el orden y la precisión del orden cósmico. Cosmología hecha arquitectura. Exacto, pero eso tiene orígenes mucho más antiguos, y precisamente Stonehenge es el primer caso bien investigado de detectar las alineaciones astronómico-calendáricas en la distribución de los elementos que conforman el patrón arquitectónico. En suma, todo eso desemboca en este concepto de la pareja creadora. Las culturas megalíticas por un lado, por el otro el desarrollo de la metalurgia, por el otro la complejización misma de la sociedad. La incineración de los cuerpos. Que refleja un cambio muy importante del pensamiento religioso en cuanto al más allá. Todos estos elementos causan de que cuando empieza la primera edad de metales, hay una fase de transición del neolítico del neolítico tardío a lo que sigue después, que se llama calcolítico. Calcolítico quiere decir la edad de cobre, y luego sigue la edad de bronce, y luego la edad de hierro. El chiste es que durante la edad de bronce, en distintas partes del mundo, se da el proceso de la aparición de las grandes civilizaciones históricas. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? Durante la edad de bronce, más allá de las fechas exactas, en un momento dado veremos las fechas exactas, pero durante la edad de bronce, en Mesopotamia surge Sumer, en África surge Egipto, y en Europa surge la cultura minoica. Mencioné las primeras civilizaciones históricas, las grandes culturas complejas. Sumer, Egipto. En la primera sociedad histórica, donde termina la prehistoria y termina la historia, es Sumer. Sin embargo, nada más un paréntesis aquí. Sin embargo, tenemos ya registros de prácticamente una ciudad bien conformada, con estructura de protección y con 3,000 habitantes. En Jericó. Jericó no es una ciudad, es una zona protourbana. La noción de la ciudad hace referencia a varios elementos, como una gran cantidad de población, como
la cuestión de la estructura del poder político en manos de una clase social bien definida. La ciudad tiene que tener una población jerarquizada en clases, y una cosa muy importante para el concepto de la ciudad: para que la ciudad fuese ciudad, la mayoría tiene que vivir de algo que no es la producción de alimentos. Es un criterio antropológico muy importante. Pero los sí, que viven en la ciudad no son productores de alimentos, son productores de servicios y de otra mercancía. Nosotros los ciudadanos... arte. Exacto, nosotros ni cosechamos ni sembramos, compramos. Exacto. La vida en la ciudad implica la existencia de una compleja trama, red de intercambio interno. Es decir, la gente no produce lo que come, pero sí come. Aunque no produce lo que come, pues sí come. Por lo tanto, se tiene que dar un trueque, algo por algo. O sea, sin o con alguna unidad fija del valor que es el dinero. El chiste es que desde finales del noveno, inicios de octavo, en Jericó sí tenemos una zona protourbana con un enorme complejo defensivo, pero faltan otros criterios para que Jericó fuese ciudad. La primera ciudad, así netamente ciudad, que podemos identificar y nombrar es Eridu. Eridu, luego Uruk, Ur, Lagash, Nippur. Menciono las antiguas ciudades sumerias, las primeras ciudades de este planeta. Pero todo eso ya es Sumer. Todo es Sumer. Bien, finalizando, en todas estas culturas, primeras culturas históricas, es decir, Sumer en Mesopotamia desde 3500 antes de nuestra era. Luego, en Egipto, 3000 antes de nuestra era. La cultura minoica en Creta, la primera gran civilización en Europa, 2500 antes de nuestra era. Minoica en Creta. Sí, la llaman cultura minoica o la cultura cretense. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Okay. Minoica por las leyendas del rey Minos, y cretense porque se desarrolló en la isla de Creta. Son dos nombres referentes a la misma cultura. La cultura minoica en Creta fue la primera gran civilización europea. Allá con los minoicos de Creta termina la prehistoria y empieza la historia. El chiste es que en todas estas culturas tenemos figuras de las grandes diosas, que en general son consortes de algún gran dios creador por parejas creadoras. Para el caso de Sumer está Ninkursak, ese nombre propio, Ninkursak, la gran diosa, la principal deidad femenina, que aglutinaba todas estas funciones de procreación, de diosa lunar obviamente, sexo, erotismo, procreación y otros elementos relacionados con la mujer. Ninkursak en Sumer, luego Ishtar en Babilonia. En la Biblia, cuando se menciona a Babilonia, siempre en términos extremadamente negativos. De hecho, en el lenguaje bíblico, la palabra Babilón es sinónimo de la fuente del mal. Babilón es la fuente del mal. De Babilonia en la Biblia se habla la ciudad de putas, sí, la ciudad de las cortesanas, la ciudad de las mujeres que se venden. La cuestión es que en los tiempos de esta Babilonia, cuyo reflejo está en la Biblia porque es la segunda, la Babilonia de Nabucodonosor, en esta Babilonia la religión giraba en torno a una gran diosa madre, que era Ishtar, la diosa Ishtar. La gran puerta de entrada a la ciudad es la puerta de Ishtar. Y es una deidad que se representaba en forma de una mujer muy sensual o desnuda o de tal manera vestida para que se notaran las curvas de su cuerpo, porque ella es la dadora de la vida.
Y todo el arte babilónico de aquellos tiempos, la ciudad de Babilonia estaba llena de sus imágenes y por lo tanto para los criterios ético-morales judaicos plasmados en la Biblia, pues es Babilón la fuente del mal. Entonces tenemos Ninkursak en Sumer, Ishtar en Babilonia. La cultura minoica de Creta es una cultura que tuvo una religión que giraba en torno a una diosa madre. De hecho, en estas culturas que mencioné, Sumer, Babilonia, yo menciono ahorita nada más a la gran diosa, pero había grandes dioses, tema que no es de hoy. Claro. Pero un caso sumamente interesante es la cultura minoica, a donde parece ser que la religión sigue girando en torno al concepto de una gran diosa. Todo el arte religioso minoico son imágenes de una diosa con un, ¿cómo dije? Con un atuendo, con un como chaleco cortado. Se me fue la palabra, exactamente, un chaleco. Es que no lo mencionaste allá. Un chaleco recortado de tal manera que la diosa orgullosamente enseña sus senos. O sea, la parte más importante de esta representación son los grandes senos de la diosa. La diosa mantiene en sus manos las serpientes, o la serpiente le tiene en forma de cinturón o en su tocado, y todo eso expresa de que ella, la gran diosa, dadora de la vida, la figura materna, ella está controlando la sexualidad masculina manifestada mediante estas serpientes. Estas serpientes representan al poder fecundador masculino. Entonces la gran diosa está controlando, está sojuzgando el poder creativo masculino. De hecho, la experiencia cumbre, la ceremonia más secreta de la vida religiosa en la cultura minoica en Creta consistía en que las sacerdotisas estaban sacrificando previa violación múltiple a los jóvenes hombres. O sea, las sacerdotisas sacrificaban a los hombres jóvenes, a los no adolescentes, eran hombres ya. Eso es algo que ya en este momento no podemos desarrollar demasiado, pero una vez más, bueno, eso toco este punto porque hace ver con fuerza esta situación un poco rara. La cultura minoica no es un caso frecuente de una sociedad compleja, una gran civilización con ciudades, Knossos, el enorme palacio de Knossos, Hagia Triada, Paestum, otras ciudades de allá, y todo eso manejado por un gobierno, manejado por las mujeres, y la religión girando en torno al concepto de la gran diosa. Para terminar, ¿cómo terminó todo eso? Pues la cultura minoica, femenina en su arte, femenina en su religión y femenina en su gobierno, fue de manera brutal, violenta, fue conquistada y literalmente violada por una cultura masculina, violenta, guerrera. O sea, nada pudieron hacer. Ninguna ciudad minoica tenía un sistema de fortificación. En el arte minoico de Creta no hay ni una sola representación de un hombre armado. Y cuando es el arte lleno de mujeres muy seguras de sí, muy arrogantes, unas mujeres que emanan la fuerza del poder, y si hay hombres son tan delicados, tan finos, que demasiado finos. O si no hay ni mujeres ni hombres finos, entonces están por allá pulpos, patos, delfines y flores. Y luego viene la violenta, brutal y asesina invasión de la cultura micénica, cuya capital era la ciudad Micenas, en la parte sur de Grecia, o sea, Grecia continental. Allá por 1450 se dio la invasión micénica sobre Creta.
Y así terminó la vida de una cultura a donde la religión giraba todavía en torno a un concepto de la gran diosa madre, aunque fue ya una cultura netamente histórica porque la primera escritura europea que tenemos es precisamente de esta cultura. Amigos, sí, la escritura más antigua es la escritura lineal A de la cultura minoica temprana. Amigos, una o dos preguntas porque yo ya estoy súper cansado. A ver, tenemos